Sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aula Más. A continuación resolveremos un ejemplo referente al tema de los cálculos estequiométricos considerando el concepto de rendimiento. El presente ejemplo dice lo siguiente. La reacción que se ilustra a continuación se lleva a cabo con un rendimiento del 95%. Determinar la cantidad de eteno, llamado comúnmente etileno, que se obtiene con 828 gramos de etanol, que se denomina comúnmente como alcohol etílico. Entonces tenemos la ecuación química balanceada, en la cual una mole estequiométrica de etanol produce, en presencia de ácido sulfúrico y catalizador, una mol de eteno o etileno y una mol de agua, H2O. Aunque sabemos que cuando es una mole estequiométrica no es necesario indicar estos coeficientes que hemos escrito con un color azul. Entonces nos dan la cantidad teórica de etanol, o sea, la cantidad que se utiliza para efectuar esta reacción. Nos dicen que la masa en gramos del reactivo W sub R es igual a 828 gramos de C2H5OH y nos dan el rendimiento de la reacción, porcentaje de rendimiento, que es igual al 95%. O sea que lo que debemos hacer es primero determinar cuántos son los gramos que en teoría se deben obtener si la reacción tuviera un 100% de eficiencia, es decir, si todo el reactivo se convirtiera en producto. Como nos dan un porcentaje de rendimiento, eso quiere decir que no todo el reactivo se transforma en producto. Entonces primero vamos a pasar de gramos del reactivo, o sea gramos de etanol, dado en gramos, que es la masa en gramos, a moles del reactivo, N sub R. Todos estos valores son teóricos. Cuando obtenemos las moles del reactivo, entonces determinamos las moles del producto, N sub P, o sea las moles teóricas. Es decir, cuánto en teoría se debería obtener realmente a nivel de moles. Y obteniendo las moles del producto, determinamos los gramos del producto, W sub P, los gramos teóricos, o que en teoría se debería obtener para una conversión completa del reactivo en los productos. Y con este valor de porcentaje de rendimiento determinaremos, junto con los gramos teóricos del producto, cuáles son los gramos reales, W sub P, R, en unidades de gramos, es decir, lo que realmente se va a obtener para un rendimiento del 95%. Entonces hallaremos gramos del producto teóricos W sub P, gramos de C2H4 teóricos, y hallaremos como respuesta los gramos del producto reales, gramos de C2H4 reales. Cabe resaltar que vamos a resolver el presente ejemplo por el método proporcional o método de la proporcionalidad. Lo primero que vamos a hacer es entonces determinar las moles del reactivo. Para ello, utilizamos la expresión que nos permite determinar las moles de una molécula, en este caso las moles de etanol o moles del reactivo, N sub C2H5OH, y vamos a decir que son iguales a la masa en gramos de C2H5OH sobre el peso molecular de dicha sustancia, M sub C2H5OH. Tenemos la masa de etanol, nos falta el peso molecular del etanol, que lo vamos a calcular por aparte. Entonces el peso molecular del etanol va a ser igual a 2 átomos de carbono por el peso atómico del carbono, que es 12, más 6 átomos de hidrógeno, porque tenemos 5 más 1, 6, por el peso atómico del hidrógeno, que es 1, más un átomo de oxígeno por el peso atómico del oxígeno, que es 16. Resolviendo estas operaciones tenemos 2 por 12 igual a 24, más 6 por 1, 6, más 1 por 16, que nos da 16. Sumamos y obtenemos 46 gramos de C2H5OH que están contenidos en una mol de C2H5OH. Y reemplazamos este valor en la expresión y tenemos 828 gramos de etanol C2H5OH sobre el peso molecular que acabamos de
determinar que de 46 gramos de C2H5OH contenidos en 1 mol de C2H5OH. Se cancelan unidades de gramos de etanol en el numerador con las del denominador y obtenemos el valor de 18 moles de C2H5OH. Estas son las moles teóricas. Para evitar confusiones en los subíndices podemos cambiar esta R mayúscula donde nos referimos a la cantidad real del producto por la R minúscula. De igual forma, pues el sentido de la expresión para determinar el rendimiento seguirá siendo el mismo. Entonces W sub P, R minúscula nos va a indicar entonces la masa en gramos del producto real obtenido. Bueno, continuando con el ejercicio, hemos obtenido 18 moles del reactivo. Entonces hemos pasado de W sub R a N sub R. De estas moles del reactivo vamos a determinar las moles que se producen, N sub P. Como estamos en el método proporcional, entonces elaboramos una breve tabla en donde la primera columna se va a referir a las moles del reactivo N sub C2H5OH o moles de etanol, y la segunda columna a las moles del producto. En este caso nos interesa es el etileno, nombrado por la IUPAC como eteno. De la ecuación química tenemos que una mole estequiométrica de etanol produce una mole estequiométrica de eteno. En esta tabla escribimos entonces 1 y 1 en cada columna, lo que nos indica entonces la proporción que hemos señalado. Y tenemos 18 moles de etanol, que ya las calculamos, que corresponden a los 828 gramos de etanol que van a reaccionar. Y estos deben producir X moles de eteno. Ahora multiplicamos en diagonal y tenemos 1 por X y 18 por 1, con lo que obtenemos la siguiente expresión: 1 por X igual a 18 por 1, y esto nos permite obtener X igual a 18 moles de eteno o moles de etileno C2H4, que son moles teóricas porque todavía no hemos utilizado el valor del rendimiento para determinar la cantidad real. Ya tenemos las moles teóricas del producto, entonces vamos a pasar a determinar los gramos teóricos del producto. Para ello consideramos la expresión que nos permite determinar las moles de una molécula, en este caso las moles de etileno C2H4, que vienen a ser iguales a la masa en gramos del etileno W sub C2H4 sobre el peso molecular del etileno M sub C2H4. Determinemos el peso molecular del etileno. Tenemos que este viene a ser igual a 2 átomos de carbono que hay en esa fórmula molecular del etileno por el peso atómico del carbono, que es 12, más 4 átomos de hidrógeno por el peso atómico del hidrógeno, que es 1. Y obtenemos 2 por 12 igual a 24, más 4 por 1, 4, igual a 28 gramos de C2H4 etileno sobre 1 mol de etileno. Entonces ya tenemos el peso molecular del etileno. De esta expresión, como ya tenemos el peso molecular, despejamos la variable que nos interesa, que son los gramos teóricos del producto W sub C2H4, que son entonces iguales a las moles de C2H4 por el peso molecular del C2H4 M sub C2H4. Reemplazamos los valores en esta expresión y tenemos que la masa del C2H4 W sub C2H4 es igual a las moles que hemos calculado, 18 moles de C2H4 por 28 gramos de C2H4 sobre 1 mol de C2H4. De esta forma cancelamos unidades de moles de
C2H4 en el numerador con moles de C2H4 en el denominador. Y efectuando esta operación indicada obtenemos el valor de gramos de C2H4 o gramos de producto W sub C2H4 igual a 504 gramos de C2H4 teóricos. Y ese valor entonces lo escribimos como un dato del problema para poder terminarlo. 504 gramos de C2H4 teóricos. Ahora determinemos cuánto se obtiene realmente del producto con este porcentaje de rendimiento. Consideremos entonces la fórmula para determinar el porcentaje de rendimiento. Porcentaje R, que es igual a la cantidad real sobre la cantidad teórica por 100%. C sub R sobre C sub T por 100%. Necesitamos cantidad real porque la cantidad teórica ya la hemos determinado, que es entonces 504 gramos de C2H4 teóricos producidos. Entonces de esta expresión despejamos la variable que nos interesa, C sub R, la cantidad real, que viene a ser igual al porcentaje de rendimiento, porcentaje R por C sub T. Como C sub T estaba dividiendo a este lado, pasa a multiplicar. Y 100% que está multiplicando pasa a dividir, entonces sobre 100%. Reemplazamos los valores en esta expresión y tenemos que la cantidad real C sub R es igual a 95% por 504 gramos de C2H4 teóricos. En este porcentaje de rendimiento están implícitas las unidades de gramos teóricos sobre gramos reales. Pero para efectos prácticos debemos tener presente que al final se deben obtener gramos reales. Entonces dividimos entre 100%. A lo anterior nos referimos con lo siguiente. Ese 95% es como si estuviese multiplicado por gramos reales sobre gramos teóricos. Entonces al multiplicar por la cantidad teórica, o sea gramos teóricos, ¿qué va a pasar? Que se van a cancelar las unidades de gramos teóricos, las del numerador con las del denominador, y finalmente las del numerador con las del denominador, y luego se van a cancelar unidades de porcentaje. Se cancela porcentaje en el numerador con porcentaje en el denominador. Entonces de estas unidades, ¿qué nos va a quedar? Solamente nos quedan gramos reales, que serán entonces la respuesta al presente ejemplo. Este análisis dimensional lo hemos hecho por aparte para no afectar la secuencia de los cálculos. Bueno, resolviendo esta expresión tenemos C sub R es igual a 95 por 504, lo que nos da 47.880 gramos de C2H4 reales. Y ya vimos por qué en el análisis dimensional que acabamos de hacer. Sobre 100. Sobre 100 porque no hemos dividido todavía entre dicho valor. Y al dividir entre 100 obtenemos que la cantidad real obtenida C sub R es de 478,8 gramos de C2H4 real o gramos reales. Y este valor es entonces la respuesta al presente ejemplo. Observemos que la cantidad real es un poco menor a la cantidad teórica, y eso concuerda con el hecho de que el porcentaje de rendimiento es menor al 100%. Es bueno en este punto considerar un breve análisis de lo que sucede en el proceso. A partir de 828 gramos del reactivo, en teoría, es decir, efectuando los cálculos estequiométricos y con base en la ecuación química balanceada, se deberían obtener 504 gramos de
eteno o etileno, pero como el rendimiento de la reacción no es del 100% sino del 95%, realmente se obtienen 478,8 gramos de etileno. De esta forma entonces concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.